Seguimos con la segunda parte de torsión. Siguiendo con torsión, lo que nos falta ver es qué pasa cuando restringo el alabeo y qué quiere decir y qué consecuencias tiene. Lo que vimos antes es alabeo libre, ahora vamos a restringir el alabeo y ver qué significa. Y antes de ver exactamente eso, arrancamos con nuevamente ver qué es el alabeo. Y básicamente si yo tengo esa barra, cuando yo torsiono esa barra, la barra se pone a girar y lo que estamos peloteando ahí son los desplazamientos globales de la barra. Sí, esto está hecho con un programa de elementos finitos de sólidos, perdón, no quise hacer eso. Elementos finitos de sólido, por lo cual no está utilizando ningún tipo de las teorías que estamos viendo, está tomando el sólido con todo su intento de precisión. Y si le hago un zoom, que no me está saliendo y no me va a salir, si le hago un zoom, ahí va, el perfil giró, pero claramente esto no parece estar alabeándose, entonces a ojo queremos decir que esto no se alabea. La realidad es que si yo ploteo únicamente los desplazamientos en dirección Z y Z, nuevamente para mí Z es esa dirección, vemos que este punto, cuando gira un valor, no sé en qué unidades metimos esto, un valor de algo por 10 a la menos 2, y si yo le pido la deformación en dirección de Z, es casi 40 veces menos, 30 veces menos, porque es a la menos 3 y un número más chico, es decir, tenemos un desplazamiento en dirección Z, pero es tan chiquito que no lo llegamos a apreciar cuando vemos la deformación global. Esta deformación que vemos en el costado, perdón, control. Esta deformación en Z es el alabeo de la sección, porque justamente este punto se está deformando en la dirección del eje, y cuando hacíamos Saint-Venant proponía como hipótesis que el punto respecto al centro de corte, que en el caso de la sección rectangular el centro de corte es el baricentro, en otras secciones no lo será, pero en la sección rectangular este es el centro de corte, y respecto al centro de corte la sección gira, que si vemos desplazamientos globales se da, fíjense esos colores, borro lo que yo escribí, claramente el desplazamiento es proporcional a la distancia al baricentro, que es nuestro centro de corte. El tema es que a grandes rasgos es esto, pero tenemos un desplazamiento en la dirección del eje. Y mientras más grande sea esto, más grande siempre comparando esto con esto, mientras más grande este desplazamiento, más va a influir el alabeo en la sección. Si yo lo dejo libre, sucede Saint-Venant. Si yo lo restringo, Saint-Venant ya no me sirve, y hay que ver qué tanto no me sirve y si lo puedo utilizar o no. Para colmo, cuando hicimos este modelito, lo que hicimos con esta barra es empotrarla de este lado y en este lado imponer un momento torsor, que imponer un momento torsor en un programa de elementos finitos no existe, en la realidad tampoco. Impusimos un sistema de fuerzas puntuales que asemejaban al momento torsor, y por el principio de Saint-Venant, a cierta distancia podemos decir que es igual. Igual intentamos distribuir las tensiones, las fuerzas lo más posible para no tener localizaciones, pero bueno, todo esto es para decir, de este lado está empotrado, y de este lado está libre a desplazamientos con la condición de borde sobre las fuerzas. Esto va a generar que no solo tenga alabeo, sino que ese alabeo va a variar a lo largo de la sección, porque ¿cuánto vale el alabeo acá? 0. 0. Está restringido, ese punto no se puede alabear. Entonces, ¿cuánto se alabea? Se va a aliar entre 0 y algo, y si agarro un punto intermedio, que es este, o sea, la barra va desde acá hasta acá, y agarro una sección más o menos en la mitad, y notamos que el alabeo ni siquiera es algo tan lindo como esto, que las aristas se mueven, sino que hay lados que se mueven para atrás y para adelante, o sea, este punto se va para adelante, este punto se va para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. La sección plana dejó de ser plana, la sección se alabeó,
y ese alabeo existe y no está totalmente permitido. Este alabeo que tenemos acá está parcialmente restringido por empotrar este punto acá. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. Bien. Estos dibujitos en 3D, que están buenísimos, están hechos nuevamente con elementos finitos, que no usan ninguna de las teorías que estamos utilizando. Usa mecánica del continuo con lo más general que tiene, agarra ecuaciones de equilibrio, agarra ecuaciones de compatibilidad y busca el mejor polinomio que se ajusta a eso sin hipótesis en el medio. Elementos finitos de sólidos. Intenté hacer esto con otras secciones y tuve problemas porque este programa no se llevaba bien con Windows y acá en la cuarentena solo tengo una computadora con Windows y terminé fracasando, pero esto está buenísimo y terminé haciendo otros modelos que vamos a ver más adelante para otras secciones. Básicamente este efecto que describí recién, el efecto es mayor o menor dependiendo de la forma que tiene mi perfil. Si mi sección es circular, la distorsión es totalmente nula y por lo tanto, acá estamos planteando lo que pasa entre algo que es totalmente, se alabea un montón y toma la torsión únicamente por alabeo, y algo que toma únicamente la torsión por Semblandt pura. La sección circular estaría acá, porque es la única que no tiene alabeo alguno, y después en función de las distintas secciones vemos cómo afecta ese alabeo en la torsión real, en la manera de resistir la torsión que tiene la sección. La sección rectangular se alabea poquito. La sección IPN, por ejemplo, vemos que ya es una torsión claramente mixta, que importa cuánto toma o sea, esto es lo que se tomaría por torsión de Semblandt y esto es lo que se tomaría por esta restricción al alabeo, si restringo el alabeo nuevamente. Y las secciones C, debido al pequeño espesor que tienen, si restringo el alabeo termina soportando más la restricción por esa, soportando más la torsión por esa restricción que por la resistencia que nos da Semblandt. Entonces, si puedo utilizar o no Semblandt, depende en principio de la condición de borde. Si mi condición de borde permite el alabeo en constante a lo largo de toda la sección, lo puedo utilizar 100%, y si lo restringo, y para la sección rectangular yo te diría que sí, te da lo mismo. Pero si está restringido, para el IPN ya no va a valer. Vamos a estar bastante alejados de la realidad y tenemos que tener en cuenta estas resistencias adicionales. Y ahora, para ver cómo es esto en el caso del IPN, vamos a ver un par de imágenes de cómo se alabea esta sección. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. En general, en la práctica, digamos, ¿en qué caso vos podés llegar a tener un perfil, una viga, que no tenga ninguna restricción a la Nunca. torsión? La verdad es que nunca. Justamente eso es lo que íbamos a ver en un ratito. Ah, No lograr ninguna restricción a la torsión es imposible. claro, y peligroso. Es que igual, por suerte, si vos no tenés en cuenta este alabeo, si vos restringís el alabeo, en la gran mayoría de los casos terminás parándote del lado de la seguridad, porque si vos restringís el alabeo, te aparecen nuevos modos de resistir eh, dentro de tu estructura. Entonces, no estás teniendo en cuenta formas que resiste tu perfil. Entonces terminás calculando la estructura del lado de la seguridad. El Claro. detalle es que la terminás calculando del lado de la seguridad dentro de las tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales que calculás van a ser mucho mayores a las reales. Siempre en estabilidad 2, por lo menos en la UBA, decimos que esta sección abierta es muy mala para tomar torsión, porque es pésima, porque estamos tomando solo el pedacito que toma Semblandt. Si le agrego la parte del alabeo, su resistencia es más que el doble de lo que me daría Semblandt. El tema es que esa resistencia adicional para tomar la torsión, es una resistencia adicional porque se aminoran las
las tensiones tangenciales un montón, pero te empiezan a aparecer tensiones normales. Y ahí estás del lado de la inseguridad. En tu tensión normal te estás comiendo un pedacito. Entonces, la posta es hacerlo bien, pero en general, si no lo tenés en cuenta, estás del lado de la seguridad. En el estado tensional total dentro del punto, terminás estando del lado de la seguridad. Ok. Bien. Entonces, para hablar un poco más de qué es el alabeo, vamos a hacer modelos de perfiles IPN, y acá, como dije antes, no tenía el software de sólidos, y usé uno que tenía placas, y entonces modelé mi IPN como placas, nuevamente estos elementos finitos, y podemos notar que acá en grisecito claro tenemos la sección original, que más o menos va por ahí. Acá abajo también la tienen si no quieren ver mi raya roja. El gris claro es la sección original, y vemos que luego de deformar, voy a cambiar el color mejor, luego de deformar esto, luego de torsionarlo, la sección roja se transforma en esa cosa violeta. Abajo, en cambio, la cosa violeta va por ahí, que la violeta es la deformada, y la roja, que es la original, va por ahí. Entonces podemos notar que cuando el perfil doble-T se alabea, arriba gira en un sentido las alas, abajo gira en otro sentido, y entonces cuando quiero hacer la deformación debido a esa torsión en un IPN permitiendo el alabeo, se deforma de esta manera. El ala de arriba gira en un sentido y el ala de abajo gira en sentido contrario. Y eso es lo que se llama como una forma de helicoide, es decir, el perfil IPN ante torsión pura se deforma con forma de helicoide. El lado de arriba va para un lado, el lado de abajo va para el otro. Y noten que cuando se deforma, esta recta sigue siendo perfectamente recta. Tuvo un alabeo, pero ese alabeo, al ser constante a lo largo de toda la sección, este lado recto sigue siendo recto, este lado recto sigue siendo recto, y simplemente ese ala como que giró un poquitito. Esto es cómo se deforma si permito perfectamente el alabeo, que nuevamente es muy difícil de lograr. Apenas tengo algo que me restringe el alabeo, es decir, que no es libre de generar el alabeo, por más pequeño que sea, si hay un punto que no pueda alabearse, eso ya me modifica toda la sección, toda la estructura, toda la barra, no modifica únicamente ese punto. Y al restringir este alabeo, al no permitir eso, el perfil gana nuevas formas de resistir y se comporta de una forma distinta. Y vemos acá, por ejemplo, que tenemos el mismo perfil de arriba ante las mismas cargas, solo que las deformadas acá no están en escala. Estas dos pueden llegar a estar en escala, no está en escala con respecto a esto. Esto parece que se está deformando un montón y esto se deformó un poquitito porque son escalas distintas. Lo que tenemos que estudiar es no cuánto, sino cómo. Para eso están estas figuritas. Y vemos que si yo a este perfil le permito que se alabee el extremo, y esto lo digo con cierta libertad que aclaro después. Le permito que se alabeen los extremos. Ambos extremos más o menos permiten el alabeo, pero lo que no permito es que se mueva el alma, perdón. El alma está agarrada. Yo agarrando el alma veo que las alas siguen teniendo en los bordes siguen teniendo un comportamiento similar. Este ala sigue girando, es decir, originalmente esto estaba más o menos derechito y tuvo un alabeo similar al de arriba,
pero como no permití el alabeo a lo largo de toda la sección, como quería alabearse el perfil, esto que acá arriba se mantuvo recto, acá claramente es una curva. Es decir, se me curvó el ala por restringir el alabeo. Y esa curva que tengo en el caso del borde libre, si ahora empotro la sección, es decir, yo en este caso, este lado y este lado está totalmente empotrado, y al estar totalmente empotrado podemos ver que el IPN mantuvo perfectamente su borde, su forma en el borde. También tiene una curva. La curva es menor porque creo que estos dos dibujos sí están en la misma escala, la izquierda y la derecha. La curva es más chiquita porque al restringir más movimientos tengo menos deformaciones, pero tengo una curvatura. Mi ala se curvó, simplemente que el borde quedó sin poder restringir, sin poder alevearse, y como el borde, ambos extremos, el de atrás y el de adelante, están perfectamente restringidos, eso termina generando que tenga muy poca posibilidad de alabearse a lo largo de toda la longitud, y casi toda la barra queda con la misma sección que antes, la sección plana casi que permanece plana, pero igual aparece esta curvatura en las alas. Y notamos también que de este lado, o sea, acá sale derecho porque está empotrado, acá sale derecho porque está empotrado, y se deforma de esa manera, y eso que intenté dibujar es más o menos como se deforma una barra bien empotrada, cuando la flexiono. Si yo flexiono una barra bien potrada, se deforma así, y esa es la forma que se deforma el ala de abajo. Entonces, notamos de entrada, podemos notar con estos modelos que la deformación que sufre el ala del perfil IPN ante un momento torsor se puede asemejar a la deformación que sufre una barra por flexión. Es decir, la torsión en el perfil UPN me termina flexionando las alas del perfil. Y lo otro que podemos ver es que el ala de arriba se deforma para ese lado, se me corrió como para la derecha, y el ala de abajo sale más o menos derecho, porque está empotrado, y se me deforma para el otro lado. Es decir, tanto el ala de arriba como el ala de abajo terminan flexionándose, pero se terminan flexionando en sentidos opuestos. Es decir, si quiero dibujar el ala de abajo, tengo una barra bien potrada, pero esa barra bien potrada se flexiona para el otro lado. Sale derecho y tiene esa curvita horrible. Ahí tal vez podemos dibujar un poco mejor. Borro mis dibujitos para que vean la deformación real. Y nuevamente, repetimos, lo que tenemos arriba es la deformación. Si tiene alabeo totalmente libre, totalmente libre, o sea, no torsión realmente pura, y esto genera un alabeo constante en la barra. Esto que tengo acá es restrinjo únicamente el alma, y al restringir el alma ya no permití este tipo de formación, porque cuando se deforma de esta manera, el sentido del alma no coincide con el sentido del alma. Es decir, las almas giraron una respecto a la otra. Acá, como mantuve esto derecho y esto derecho, no permití ese giro, y al no permitir ese giro, no permití el alabeo constante, y entonces, como no permití ese alabeo constante, acá también mi perfil se flexiona. Y en el caso de lo que tenemos en la izquierda, es asemejable a la deformación que tendría una barra,
pero si ahora está biarticulada. Esto se deforma así, como los extremos abajo, o sea, los extremos llamo a este lado y este lado. Como esos extremos están articulados, el ala se deforma de esta manera y nuevamente, al restringir el alabeo, al no permitir torsión pura, al no permitir una torsión uniforme a lo largo de la barra, el ala del IPN termina flexionándose y por lo tanto podemos ver con estas figuras que cuando tenemos esta torsión alabial no solo entra en juego la resistencia a la torsión de los rectangulitos, sino que va a entrar en juego la resistencia a la flexión de las alas. Y me pareció que estos dibujos, estos modelos numéricos, lo representan bastante bien porque esto no es un sólido, esto es una placa que ya medio que le metí ciertas hipótesis en el medio, pero esto no es un modelo de una barra, intenté hacer el modelo más general que pude y se nota este tipo de comportamientos dentro del perfil. O sea, no estoy imponiéndolos, es lo que sale de un modelo. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿le hago una consulta? Sí. El ala, igual no tiene influencia que se deforme fuera del plano del ala. No entendí la pregunta. O sea, visto de frente, es como si tuviera flexión en las alas. Pero no se deforma Sí. fuera del plano. Sí, totalmente. Y eso complica más todavía el comportamiento. Si haces la teoría completa de Blasov tiene en cuenta todas estas cosas. Si haces la teoría que voy a desarrollar yo, no lo vamos a tener en cuenta. Pero sí, en realidad, como decís vos, ese punto se está corriendo para arriba, no se ve por el dibujo, el color. Voy a usar el color este. Eso, ahí vemos que se fue para arriba, se está deformando fuera del plano del ala, entonces no es únicamente una flexión dentro del plano, no es algo tan sencillo, pero la resistencia que opone el ala ante la flexión en su plano es mucho mayor que la resistencia que pone esa chapa para deformarse para arriba. Entonces, la resistencia adicional que aporta la flexión del ala suele ser más importante que este tipo de cuestiones. De la misma manera, si se fijan por hacer estas cosas, porque pasan estas cosas, justamente lo que voy a tener es que las fibras del ala se terminan alargando. Estoy generando un alargamiento y un acortamiento de las fibras de mi barra debido a una torsión. Y eso complica más las cosas, eso no es flexión, esto es alargamientos y acortamientos de mi barra que están acoplados a la torsión que estoy sometiendo la barra. Esto también es algo que complica un poco más las cuentas, que en la teoría de Blasov entra en juego, pero que no entra en juego en lo que vamos a ver más adelante, porque una forma simplificada es sabiendo que en principio el factor más importante del perfil UPN es la flexión del ala, incluir la resistencia, la rigidez que tiene esta ala para no querer flexionarse, es decir, esta ala para resistir la torsión, tenés en cuenta la mayoría de los efectos de la torsión alabial. La mayoría, pero no todos. ¿Te respondí la pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces acá vemos con un par de imágenes cómo se formaría realmente el perfil, realmente dentro de las hipótesis que podemos manejar con estos modelos numéricos. Y para ver un par más de imágenes, esto es lo que os dije antes, cuando dije que estoy restringiendo el alabeo, pero dejo el borde libre, lo que hice fue agarrar el alma, y en realidad no agarré el alma a lo largo de toda la longitud, sino que agarré el punto medio del alma, intersección alma-ala de arriba y de abajo, de ambos lados, y deformaba entonces de esta manera. Y en el otro lado lo empotré totalmente,
y deforma entonces de esta manera. Nuevamente, este dibujo y este dibujo sí están en escala, en la misma escala, la deformación está extremadamente exagerada, y vemos cómo esta sección se está alabeando algo, pero ese alabeo que genera no es el alabeo que querría generar si está totalmente libre. Esta sección, al estar empotrado, no se deforma nada, no se alabea nada, y sí se deforma un poco la parte del medio, que es la flexión que está tomando el ala de abajo, el ala de arriba. La de arriba se va para un lado, la de abajo para el otro, que es lo mismo que pasa en este caso, solo que acá es más grande. Esto en cuanto a las deformaciones. Ahora si pasamos a las tensiones, este caso corresponde a este caso corresponde a este, y no puse una escala de cuántos son los valores, porque son números totalmente inventados. No, esto ni siquiera tiene la geometría real de un perfil IPN, puse una formita similar, pero podemos notar que el azul oscuro sería 0, y el rojo sería el valor más alto. Podemos notar que este perfil termina teniendo mayores tensiones que este, y si alguien se pregunta, no estoy ploteando tensiones tangenciales, estoy ploteando tensiones totales, lo que se llama tensión de von Mises, que la tensión de von Mises es, sale de la teoría de von Mises, y es hacer todas estas cuentas de en cada punto de la barra calcula las tensiones normales al cuadrado menos las tensiones tangenciales, las tensiones normales, perdón, cruzadas, 1 por 2, 2 por 1, 3 por 2, eso, raíz cuadrada, eso es la tensión de von Mises, y te da una idea de la tensión total que tiene cada punto, una idea de, porque no existe la tensión total, relacionando con lo que vimos antes en el curso, no puedo reducir mi estado tensional a un único número escalar, pero la tensión de von Mises, intentando hacer eso, da una buena idea de qué tan tensionado está mi punto. Entonces acá, planteando tensiones de von Mises, notamos que esta barra tiene claramente tensiones más altas que esta barra. Y esto es porque esto, al restringir la torsión, gana nuevas formas de resistencia y termina siendo más eficiente desde el punto de vista de la tensión, termina deformando menos, esto deformó menos que esto, y termina teniendo tensiones menores porque tiene nuevos modos de resistencia. Esto mismo que vemos en dos casos de torsión alabeal, esto tiene restricción al alabeo y esto tiene restricción al alabeo. Si lo comparo ahora con el caso de torsión uniforme, es decir, en el caso donde permitía mi alabeo constante, veo que estas tensiones son más altas, que básicamente esto de acá es casi lo mismo. Estuve probando distintas maneras de dejar un borde libre, pero intentando permitir la torsión de las caras extremas. Si se fijan, eso es más o menos lo mismo, porque intenté representar más o menos el mismo caso, porque nuevamente no existe un caso de borde libre pero restringido. Existen infinitos casos intermedios. Recapitulando, acá abajo tengo torsión totalmente uniforme. Lo que tengo acá son casos intermedios de permitir el alabeo en los extremos, pero restringir la torsión uniforme. Y esto de acá ya es empotramiento perfecto de ambos extremos, y vemos cómo el caso del empotramiento perfecto me da tensiones más bajas que esto, y esto me da tensiones más bajas que esto. Por lo tanto, la torsión uniforme me da más deformación, y esto sí está en escala, y más tensión. ¿Alguna pregunta de estos dibujitos? Porque ahora sí vamos a entrar en un poco en la matemática. Bien, si no hay pregunta, si alguien tiene un software, esto no vamos a decir con qué software lo hice, pero cualquier software comercial similar puede hacer estos modelos si se quieren divertir. Y justamente para intentar lograr esto,
creo que restringí el punto medio de este ala a los 3 desplazamientos y de este lado no podía restringir todo. Algo tenés que restringir porque si no es inestable el modelo, pero tenés que permitir que esto se desplace en esta dirección y que gire, y por eso digo que lograr torsión uniforme es extremadamente complicada. Imagínense ustedes en una situación real, no en un modelo, porque en el modelo sí podemos poner lo que querramos, decirle no, voy a agarrar el perfil soldando el punto medio y acá poner agujeros oblongos para permitir el movimiento horizontal. No, en una situación real, la torsión uniforme de un perfil UPN es totalmente imposible de lograr. Lograremos casos intermedios o empotramientos casi perfectos. Yendo ahora a lo que es la matemática, entonces podemos ver que la torsión alabial ahora en un perfil doble-T, notamos que el significado físico de la torsión alabial está mayormente asociado a la flexión de las alas. Y cuando cambie esto, voy a agregar acá un mayormente asociado a la flexión, porque como dijimos anteriormente, como me había observado Joaquín, tenemos otras cosas en el medio jugando, pero la más importante es la torsión a la torsión de la flexión de las alas, porque me aportan un montón de rigidez adicional que tiene mi sección. Entonces, cuando tenemos un perfil UPN y lo torsiono, si yo restringo el alabeo, lo que me pasa es que cuando esto quiere girar, este momento se toma en parte por flexión de esta ala, y si hay flexión en esta ala, hay un esfuerzo de corte asociado a esa flexión, y si hay flexión en esta ala, hay un esfuerzo de corte, y como flexionan para lados distintos, este corte va para abajo y este corte va para arriba. Es decir, la torsión me genera una fuerza en el ala, en este ala para allá, y en este ala para acá. Y puedo entonces descomponer mi momento total y decir que parte de ese momento torsor total va a ir por Saint-Venant. Del momento total, parte lo toma con los mecanismos que nos dio Saint-Venant, y parte lo toma esta torsión alabial asociada a la flexión del ala. Y la parte que se lleva la torsión alabial la puedo calcular como justamente este esfuerzo de corte por esta distancia. El momento torsor que corresponde a la torsión alabial es el esfuerzo de corte de las alas multiplicado por la distancia entre las alas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sabiendo esto, entonces, que podemos descomponer el momento en torsión de Saint-Venant y torsión de esta torsión alabial asociada a la flexión de las alas, lo que vimos en la clase anterior me refiero a lo que vimos en parte hoy y en parte la semana pasada, cuando estuvimos en la clase anterior, en ese momento vimos cómo calcular este término. Entonces, la torsión de Saint-Venant ya sabemos cómo calcularla, tenemos que ver ahora cómo calcular este término. Ambos términos los tengo que escribir de la misma manera en función de algo, y ese algo van a ser mis curvaturas, mis deformaciones, y entonces el momento torsor total, que va a ser dato de mi problema, cuánto se torsiona, sale de los diagramas de características, es decir, de los programas o lo que sea que me diga cuánto tiene de torsión esa sección, y voy a ver de esto cuánto se lleva esto y cuánto se lleva esto. Cuánto se lleva cada uno siempre es un juego de rigideces, y por eso digo que en la torsión alabial lo más importante es la flexión de las alas, porque es la parte más rígida de esta torsión, de esta deformación debido al alabeo restringido. Como es la parte más rígida, es el término que se va a llevar la mayor parte de la torsión alabial,
es la flexión de las alas, y le voy a sumar la torsión de Sime-Menant, y la suma de estas dos cosas me tienen que dar el momento torsor total. ¿Preguntas o seguimos? Bien, si seguimos, entonces, como dije recién, tengo que asociar esto con esto. La manera de asociar esos dos comportamientos es según las deformaciones. Y entonces lo menciono acá porque me olvidé de llevar el dibujito a la siguiente diapositiva. Voy a llamar F a el desplazamiento que tiene este punto. Es decir, originalmente estaba acá en la posición sin deformar, y debido a esa flexión de la ala pasó acá. Y este movimiento va a ser básicamente la flecha que tiene el ala cuando se deformó. Es decir, para que este punto vaya a parar acá, tuvo que sufrir una flexión con una flecha igual a esto. Y esta flecha, que es una deformación asociada a la flexión del ala, lo voy a relacionar con mi phi, que es cuánto giró debido a la torsión. Entonces, el momento torsor lo descompongo como esto y esto ya lo conozco. Vamos a ver cómo calculamos esto. Lo que ya conozco de esto es el término de Sime-Menant, que nos decía que el momento torsor era la constante material, el módulo de corte de silladura, de elasticidad transversal, el nombre que querramos darle, por este J, que era un módulo resistente a la torsión. Este J en Coulomb era el polar, en Sime-Menant ya no es el polar, es un módulo resistente a la torsión, que en el caso del IPN lo calculábamos como un tercio de la suma de los J que tiene cada rectangulito. Esto salía de Sime-Menant para un rectangulito de dimensiones infinitas. En un IPN digo que es una suma de esos rectángulos y me da el J, el módulo resistente a la torsión del perfil. Y esta fórmula me dice cómo se asocia el momento torsor con la curvatura según Sime-Menant. Para el caso de la torsión alabial asociada a la flexión del ala, vamos nuevamente a calcular una fórmula simplificada de esta torsión, que es únicamente relacionando el giro de la torsión con el desplazamiento, la flecha, debido a la flexión que tiene ese ala. Y para hacer esa comparación, recordamos nuestra ecuación diferencial de la flexión, que nos decía que el momento flexor era igual a menos E por la inercia de la flecha derivada 2 veces respecto a Z. Esto asumo que les suena, que no es una sorpresa. Generalmente suelen escribirlo de forma que la segunda derivada del desplazamiento es igual al momento dividido mi EJ o mi EI, depende de qué nomenclatura utilizan. En flexión de barras se suele escribir de esta manera. La segunda derivada del desplazamiento es decir, mi curvatura, esto de acá es la curvatura, la segunda derivada del desplazamiento respecto a la dirección del eje de la barra, y acá puede haber un más menos dependiendo su sistema de referencia. Para los ejes que estamos utilizando aparece un menos. Y nos decía cómo la curvatura estaba asociada al momento. Si utilizo esa misma ecuación de barras para mi ala, ahora la derivada del desplazamiento respecto a la dirección del eje de la barra es la flecha respecto a Z. La flecha es mi desplazamiento, Z el eje de la barra, y EI es la inercia que tendría mi barra. La inercia que tiene mi barra es, si mi ala es así, es decir, acá tengo el alma, pero el alma no me interesa, la inercia que tiene esta barra de lados B y T
respecto al eje del cual gira, que es este. O sea, cuando se flexiona, gira respecto a ese eje. Tengo que agarrar el momento de inercia, el mayor momento de inercia del ala. Y el momento de inercia de un rectángulo es la altura al cubo por el ancho dividido 12. Y entonces el momento de inercia al ala en su eje fuerte es eso que tengo ahí arriba. Y entonces puedo relacionar el momento flector con la flecha. El tema es que esto a cuenta que tengo en función del momento flector, a mí no me sirve, lo tengo que relacionar todo esto con la torsión. Entonces tengo que llevar de alguna manera esta expresión que está en el momento de la flecha y el momento flector del ala y expresarlo en función del giro debido a la torsión y en función de la torsión que está solicitando la sección. Entonces, en primer lugar, para compatibilizar los desplazamientos, para relacionar la flecha con la curvatura, si se acuerdan la figura adicional, la figura que vimos anterior, esto era el baricentro, giraba respecto al baricentro y por lo tanto ese ángulo que giró era mi ángulo φ y este valor que se desplazó era f. Debido a que estoy con debido a que estoy con la linealidad cinemática, el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo es igual al ángulo, y haciendo trigonometría relaciono ese desplazamiento f con ese ángulo de giro psi, recordando que esto es justamente h sobre 2, porque estoy diciendo desde el baricentro al baricentro del ala. Y ahora puedo expresar la ecuación diferencial de flexión, pero en vez de ponerla en función de la flecha, la puedo poner en función del giro debido a la torsión. Lo que me falta ahora es ver cómo expresar esto en función de expresada en función del momento del momento torsor. Y para hacer eso, lo que tengo acá primero, disculpen, me olvidé ese pedacito, es justamente si reemplazo el valor de la flecha en la expresión anterior, ahora tengo que el momento flector que tiene el ala es la misma expresión, menos el modo de elasticidad por el momento de inercia, por ahora la derivada del giro respecto a z dos veces, por el h salió de la derivada porque no depende de z, entonces lo puedo sacar afuera. Y esto de acá, la derivada de mi giro respecto a z es igual a chi, que es mi curvatura. Entonces, si expreso esa misma cuenta en función de la curvatura de torsión, llego a esta expresión que tengo acá. Y ahora puedo calcular, expresé el momento flexor del ala en función de la curvatura de torsión. Lo que me falta es lo que estaba diciendo antes, es cómo expreso esto y cómo relaciono esto con la torsión. Y la manera de relacionar esta con la torsión es que este es el momento flector que tienen las alas, y usando la misma ecuación que usábamos para barras, el corte que tienen las alas es la derivada del momento respecto a la dirección de las barras. Q es la derivada de m respecto a z. Acá el corte B que es la fuerza que tenían las alas, es igual a la derivada del momento respecto a z. Usando esta expresión del momento, es decir, esto que es mi momento, lo derivo respecto a z, y si agarro esto y lo derivo respecto a z, llego a esta expresión que relaciona ahora el corte de las alas con la curvatura de torsión. Y por último, recordamos que este corte estaba asociado justamente al momento
que toma la parte de la torsión alabial, y el momento que toma la torsión alabial era el corte por el H, y reemplazando este valor de corte acá, ahora sí puedo calcular finalmente cuál es la expresión que relaciona la curvatura de torsión con el momento de torsión alabial. Si reemplazo esto acá arriba y esto acá arriba, puedo expresar ahora la ecuación que relaciona mi momento torsor en función de la curvatura, pero teniendo en cuenta ambos términos. Y si quiero saber cuánto se lleva cada término, lo que tengo que relacionar es esto con esto. De forma resumida, mi momento torsor, si permito el alabeo, lo toma solo Saint-Venant. Ahora, cuando restringo el alabeo, voy a tener acá un término adicional, y ese término adicional lo calculo de esta manera. ¿Alguna pregunta de todo esto? Una consulta, la curvatura entonces es la flexional del ala. ¿Cómo se relaciona eso con la torsional? La curva, o sea, El chi ese de ahí no, es cómo se curva el ala, ¿o no? no, ese chi es la curvatura por torsión. Este es un lío siempre de nomenclatura. La gente usa chi para cualquier tipo de curvatura. Fíjate que chi, te estoy diciendo que es la derivada de esto con respecto a z. ¿Y qué es psi? ¿Qué es esto de acá? El ángulo que gira. El ángulo que gira por torsión. Sí. Entonces, chi es la curvatura de torsión. Es la derivada del ángulo de torsión respecto a z, que es la curvatura por torsión. No es la curvatura por flexión. La curvatura por flexión es esto. Okay. Esto de acá es mi curvatura. Si acá hice lío yo, me acabo de dar cuenta cuando no. Esto es la curvatura por flexión y es lo que yo había llamado como W''. La curvatura por flexión es la derivada, la segunda derivada de la flecha respecto a z, pero la flecha de flexión. Este chi que tenemos acá abajo es el chi de torsión, curvatura de torsión, que es la derivada del ángulo de torsión respecto a z. Entonces, justamente acá arriba lo tengo expresado en función de flexiones, de curvaturas de flexiones y de momentos flectores, y todo esto es para llevar esa expresión y ver cómo lo puedo escribir con momentos torsores y curvaturas de torsión. ¿Se entendió? Sí, perfecto. O sea, lo que hicimos fue compatibilizar los desplazamientos y sacar la deformación flexional respecto de la torsional. Exactamente. La flecha, no la deformación. Compatibilizar desplazamientos para relacionar esta parte con curvatura de torsión, y después acá abajo, acá y acá, esta parte de acá bueno. Esto fue compatibilizar desplazamientos, porque cuando digo compatibilizar desplazamientos es cómo relaciono flecha de flexión con curvatura de torsión. Y desde ahí para abajo, esto ya no es compatibilizar desplazamientos, perdón, sino que esta parte de acá es cómo hago equilibrio, y hacer equilibrio es cómo relaciono corte con momento, y cómo relaciono esa fuerza de corte con momento torsor. Entonces, acá hice compatibilidad, y acá hice equilibrio y equivalencia, digamos. Para terminar logrando que esto pasa a ser curvatura de torsión, y esto lo puedo escribir como momento torsor y no flexor de un ala. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si notamos esta expresión, si la ponemos de forma resumida, el momento torsor ahora depende
de una expresión de Saint-Venant, que depende de la curvatura, y una torsión alabial, que depende de la derivada segunda de la curvatura. El problema de torsión alabial se puede expresar entonces como una ecuación diferencial, y acá ya nos complicó el problema. Cuando teníamos Saint-Venant y estábamos en resistencia de materiales, en segundo año generalmente de la carrera, la torsión era algo sencillo. Cuando le agregamos la torsión alabial en tercer, cuarto año, no sé si todo el mundo lo ve en metálicas, como me estaban comentando, ya la ecuación de torsión es una ecuación diferencial, no es una ecuación lineal, simple y sencilla, porque el término asociada a la torsión alabial tiene derivadas de la curvatura con respecto a z. Y la solución de esto es más complicada. Tengo que buscar la solución de una ecuación diferencial, y como siempre, la solución de una ecuación diferencial es empezar a casi probar dentro de un marco de referencia ecuaciones que satisfagan esto. Y la solución de esta ecuación diferencial particular, y cuando digo solución es que tengo que buscar una función de curvatura que cumpla esto. La función de la curvatura es esta fórmula hermosa que tiene un término constante, pero después tiene, o sea, constante es lineal, perdón, un término lineal con el momento torsor, pero después tiene términos adicionales con un seno hiperbólico, un coseno hiperbólico de z, que es la coordenada del eje respecto a, que es una constante, y estas constantes a y c son justamente constantes que dependen del material y la geometría. A es esto, n por h sobre 2c, donde n es esto y c es esto. Nuevamente, como a mí no me gusta hacer álgebra, me salteé esta parte de la solución, porque es hacer cuentas, es buscar una expresión cuya solución satisfaga la ecuación diferencial, y en este caso la solución es esta. La curvatura ahora tiene un término lineal con la torsión, que este término lineal con la torsión, ¿de dónde va a salir? ¿De Saint-Venant? De Saint-Venant. La parte de Saint-Venant, fíjense que es una relación lineal, curvatura-torsión, y si agarran este cachito, ¿qué tienen? Curvatura igual momento torsor sobre GJ. Eso si agarramos Saint-Venant. Y fíjense que curvatura es momento torsor dividido C, que C es GJ. Entonces, el primer término es lo que me daba Saint-Venant, y los términos complicados con senos y cosenos hiperbólicos es lo que me da la torsión alabial, porque justamente esos términos son los que están asociados a las derivadas de la curvatura, y es lo que hace la ecuación diferencial algo complicado, y dan estas expresiones, de dónde va a salir A1 y A2, que son las constantes que me faltan resolver de las condiciones de Born. Gracias, creo que era Ariel. Como siempre, como cuando tenía Airy, cuando tuvimos hace un ratito Prandtl, yo propongo una función, esa función tiene unas constantes, y esas constantes salen de las condiciones de borde. El tema es que las condiciones de borde para la torsión alabial sí se vuelven bastante molestas y complicadas. No es tan sencillo como decir la tensión acá vale 0 y la integral vale el momento torsor, porque depende muchísimo de cómo exactamente estoy agarrando mi perfil. Como les mostré hace un rato, tenía la torsión con el borde totalmente, con torsión uniforme, que tenía que permitir totalmente el desplazamiento, empotro todo perfecto, giro restringido, desplazamientos restringidos, y en el medio tengo un montón de opciones, y adicionalmente puedo restringir un lado y no el otro, puedo impedir el labeo, pero no impedir el giro, puedo liberar todo, y eso me da un montón de opciones que es más molesto y complicado de meter, pero la idea es siempre la misma. Tengo que decirle al problema qué es lo que es 0.
el momento torsor es 0, la curvatura es 0, el giro es 0, la derivada de la curvatura es 0, es decir, varía mi curvatura a lo largo de la barra. Y esas son mis condiciones de borde, que me dicen en los extremos de mi barra qué tengo que dar de la ecuación para despejar la constante A1 y A2. ¿Preguntas? Bien, nuevamente todo esto lo estoy refiriendo, si quieren más detalle, en el apunte de la UNT. Está bastante detallado, se meten con todo esto, se meten con la solución de la mayoría de las soluciones y las despedazan bastante. Entonces, si alguien quiere saber cómo es la solución para ciertos casos particulares, de todos los temas que venimos viendo, los últimos temas que venimos viendo, están bastante desarrollados. De forma resumida, de lo que es torsión labial, al restringir el labeo me aparecen nuevos mecanismos de resistencia. En el caso del IPN, esa resistencia está mayormente asociada a la flexión del ala y no es más lineal porque la flexión del ala no, o sea, la relación entre esa flexión y la curvatura no termina siendo lineal y me complica mi ecuación diferencial, o sea, me complica mi ecuación, que previamente no era una ecuación diferencial, la torsión era una ecuación lineal que se me transformó en una ecuación diferencial, cuya solución es obviamente más complicada que antes. Y esto que estamos viendo es la versión resumida y simplificada de lo que es torsión alabial. La torsión alabial, para los que vieron Blasov, o sea, el tratamiento, un tratamiento riguroso, como dice ahí, un tratamiento más correcto, y digo más correcto porque exacto no existe. Cada vez que alguien les dice que la solución exacta es algo, mírenlo con cara de sospechoso, porque la solución exacta la sabrá Dios. Estamos siempre haciendo soluciones simplificadas. Pero sí una solución más correcta requiere la teoría de Blasov. La teoría de Blasov sigue estando limitada y está limitada a secciones delgadas, es decir, es solo para torsión en cualquier tipo de sección que es delgado, que se da en los perfiles laminados, el UPN, el IPN, los Cs de chapa doblada, todo esto cae dentro de la teoría de Blasov y nos da una ecuación más compleja que tiene en cuenta más cosas que simplemente la flexión del ala. La teoría de Blasov requiere todas esas hipótesis, como siempre es una barra recta y una barra constante, es decir, algún tipo de prisma que no varía de área. Tienen que ser abiertas, tiene que, como dije antes, tener pequeño espesor. Está enmarcado con todas las linealidades que venimos usando, y esto y el resto acá lo hice de forma acotada. Existe una opción de teoría de Blasov sin tener en cuenta linealidad estática. En realidad podemos extender la teoría para no tener linealidad estática, pero sí tenemos linealidad geométrica, material y cinemática. Y la hipótesis importante es esto, que la proyección de las secciones mantienen sus formas y perpendiculares a la línea media, y esto es decir, cuando yo decía que mi IPN se alabea de esta manera, se está alabeando de esa manera y mi IPN no se transformó en una cosa extraña de esa manera. Bajo todas estas hipótesis llega a estas ecuaciones después de mucho más álgebra de la que venimos haciendo. Y es porque se tiene que replantear todo con estas cosas que se llaman coordenadas sectoriales, que por lo que me dijeron ya lo estuvieron escuchando en otras materias, que es dado un perfil, ese perfil, voy a mejor ir a un espacio con más, dado un perfil como mi sección por mis hipótesis tiene pequeño espesor, y solo porque tiene pequeño espesor, lo puedo representar adecuadamente solo por su línea media, porque el espesor es pequeño, esa línea representa bien mi perfil, y una
y utilizo coordenadas sectoriales, que una coordenada sectorial no es X ni Y, sino que adicionalmente hago integrales a lo largo de la línea media, y como mi línea media cambia en distintos puntos de mi perfil, esa coordenada no es una coordenada cartesiana, que va siempre para la misma dirección, sino que va girando como gira mi línea media. Haciendo este tipo de tratamientos, Blasov llega a estas expresiones, y vemos que lo que vimos antes, salteándomelo de arriba, ahora voy, en momento de torsor en particular, el momento de torsor, vimos que era una parte asociada a San Benante, que es J por curvatura. Una parte asociada a la flexión de las alas, que en realidad no es la flexión de las alas, pero es la parte más importante. Fíjense que la expresión que llega a Blasov es la misma, solo que acá nosotros hace un ratito le pusimos el momento de inercia del ala, y en realidad es el módulo de alabeo. En el caso del IPN está mayormente dictado por la flexión, la resistencia a la flexión en el eje fuerte del ala. En realidad es un poco más grande que eso, porque hay otros mecanismos que entran en esa flexión, en esa deformación, mejor dicho. Pero bueno, tenemos un término asociado a la derivada de la curvatura, y lo que nos dice la teoría es que en realidad, como cuando arrancamos todo esto, les comenté que las fibras se estaban alargando y achicando, justamente para generar esta torsión, me aparece un alargamiento, un acortamiento de las fibras, si restringo el alabeo. Si vamos un montón de diapositivas para atrás, intenté mencionar que cuando tenía mi torsión libre, el perfil se torsionaba y mantenía esa forma de helicoide. El lado recto como que giraba, pero ese lado recto se mantenía recto y ese perfil no estaba alargando o achicando sus fibras. Cuando restringo el alabeo, recién ahí achico o alargo fibras. Y como achico y alargo fibras, mi longitud de mi barra varía, y eso genera que la torsión termine acoplada a la dirección normal. Entonces, no solo tenemos esto que vimos antes, no solo esto no es solo flexión del ala, sino que es el módulo de alabeo, sino que adicionalmente lo tengo que acoplar con el esfuerzo axial, haciendo la cosa bastante complicada. Este módulo de alabeo está tabulado para los perfiles. Si van a los perfiles en las tablas IRSOC, les dice cuánto vale el módulo de alabeo, no es algo que tienen que calcular ustedes. Para calcular esto tienen que usar coordenadas sectoriales, por lo que me dijo Midi en la Universidad de Uruguay les hace calcular esas cosas. En la UBA también se pide calcular estas cosas, por lo que les entendí a ustedes, en la UTN no. No sé de cuánto sirve realmente calcularlas. A mí me divirtió mucho el tema en su momento, pero prácticamente no sé qué tan útil es, porque es mucha matemática y está bueno el concepto, eso me parece importante. Usando coordenadas sectoriales, calculan el módulo de alabeo, que le dice esta resistencia adicional que tenemos, y está asociado al bimomento, que no mencioné antes, pero no me cuesta nada hablar un segundo de esto. Que igual esto sí seguro se lo mencionaron en cualquier universidad que hayan ido, el tema del bimomento. Quiero creer, y si estoy en equivocado, avísenme. Y dibujo rápido porque son comentarios adicionales. Habíamos visto que el ala de arriba se flexionaba para un sentido y se terminaba flexionando así. Y el ala de abajo se flexionaba para el otro lado. Esto genera que en el ala de arriba se traccione el lado de arriba, se comprima el lado de abajo. Hace una flexión de ese estilo. En el ala de abajo se tracciona abajo y se comprime arriba. Hace una flexión en ese sentido. Son como
una especie de dos momentos flectores, pero que van en sentido contrario. Y esos dos momentos flexores, ese par de pares, están separados una distancia h. Este bimomento es así como si yo tenía dos fuerzas iguales y contrarias a una distancia h era un momento. Si tengo dos momentos a una distancia h iguales y contrarios, eso es lo que se define como bimomento. Y entonces la teoría, la fórmula, deja todo expresada en función de este bimomento. Este bimomento, o sea, nótense que acá tengo el láser, sí. Esta flexión, entonces, este momento flexor, al flexionar este ala, dije tracciona, comprime, es decir, esta flexión genera tensiones normales. Y si yo asocio esta flexión al bimomento, puedo buscar una expresión de cuánto valen estas flexiones normales en función del bimomento. Eso era lo que tenía acá. Esa flexión asocia mis tensiones normales con el bimomento, cuando estira y cuánto achica, nuevamente en función del módulo de alabeo, que como vimos hace un ratito, el módulo de alabeo está relacionado con la inercia, el momento de inercia de las alas, entonces tiene sentido que esto tenga esta forma. Esto está asociado al momento flexor del ala y esto al momento de inercia del ala, y adicionalmente esto está asociado al momento torsor. Es decir, este término me dice cómo la torsión flexiona el ala y cómo esa flexión me genera tensiones normales. Por último, si venimos acá, vemos cómo las tensiones tangenciales están afectadas por la torsión, que esto es básicamente cómo llevo esto a tensiones tangenciales. Perdón, no, esto de acá, ahí me estaba mezclando, esto acá es de hace un rato. Si estoy corriendo, avísenme que estoy corriendo y voy más lento. Estoy corriendo porque son comentarios y cuando empiezo a hacer comentarios, como voy hablando sin un plan, hablo lo que me viene a la mente y a veces hablo demasiado rápido. Habíamos dicho que esto tenía una B y una B. Esta fuerza B, que estaba asociado a mi momento flexor del ala y por lo tanto lo puedo asociar a MT. Esta fuerza, lo puedo asociar a MT y entonces también lo puedo asociar al bimomento. Esta fuerza B, que es el corte que se lleva el ala, asociada a la flexión que se lleva el ala debido al momento del torsor, puedo escribir ese corte que se lleva el ala en función del bimomento, y ese corte que se lleva el ala me genera tensiones tangenciales de corte. Entonces, ese corte que se lleva el ala asociado al bimomento me genera unas tensiones tangenciales de corte. Nuevamente, fíjense que corte dividido momento de inercia por momento estático. Esto no es corte, pero es esa cosa relacionada al corte que se lleva el ala. Esto que está relacionado con la inercia del ala por el momento estático, pero ahora en coordenadas sectoriales. Todo esto es lo que nos dice la teoría de Blasov, que para hacer la teoría de Blasov tenemos que entrar en un poco más de álgebra, pero podemos ver las relaciones con lo que vimos antes, haciendo una forma simplificada de teoría de torsión alabial, teniendo únicamente en cuenta el aporte de la flexión del ala.